Hola, este video va a ser muy importante para todos ustedes porque vamos a analizar punto por punto cómo es que vamos a llevar a cabo la redacción tipo tesis o tesina. En lo que vino a ser el video anterior decíamos ya qué es la redacción preliminar, la redacción final, etc. Sin embargo, hoy vamos a analizar algo que es vital. Ese informe de investigación que ustedes van a elaborar debe contener los siguientes elementos. Primer elemento, portada. Segunda, hoja de guarda, contraportada, dedicatorias, introducción, justificación, hipótesis, contenido por capítulos, comprobación de hipótesis, conclusiones, propuestas, índice y fuentes de información. Fíjense que esto viene a ser muy importante porque este orden es el que ustedes deben seguir. No deben alterarlo, no deben dejarlo inconcluso, porque es como si fuera el método científico. Si ustedes han apreciado, por ejemplo, un libro, pues obviamente no vienen las dedicatorias antes de la portada. Entonces, cada uno de estos tiene su razón de ser. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Cómo hacer cada uno de estos elementos? Eso viene en su propio libro a continuación, pero voy a agregar ciertas consideraciones. Bueno, vamos a empezar. Para efecto de hacer la portada, ustedes tienen un ejemplo allí. El ejemplo que viene en el libro es como para hacer o presentar una tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado. En el caso de ustedes, como es una tesina y es para aprobar una materia, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adecuar esta portada a como yo la necesito. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a quedar igual. Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Unidad Académica de Derecho. Ahora, fíjense que deben poner los escudos de la universidad y de la Unidad Académica de Derecho. Desde mi punto de vista, cuando ustedes lo utilizan así como diluido, como fondo de agua, y lo ponen así en la portada, a veces no se aprecian las letras. Por eso no que se vea mal el escudo como fondo de agua, pero como que no permite la visualización de los datos. De tal manera que desde mi punto de vista, y así lo hemos observado en algunos trabajos de imprenta, ponen el escudo de la Universidad Autónoma de Zacatecas a la izquierda y ponen el escudo de la Unidad Académica de Derecho a la derecha. Ahora, cuando decimos tema de investigación, aquí obviamente quitamos esto, ¿sí? Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es anotar el título concretizado. Por ejemplo, así como les quedó en el esquema de delimitación, causas del feminicidio en el municipio de Zacatecas, periodo 2010-2011. Entonces, aquí ustedes van a poner lo que viene a ser el título concretizado, ¿sí?, que quedó precisamente en su esquema de delimitación. Ahora, aquí donde dice tesis, cámbienle por tesina, a no ser que el número de cuartillas que ustedes estén elaborando pues haya excedido las 60 cuartillas y que esté cerca de 100. En ese caso, por lo tanto, sería tesis. Pero si es menos de 100, pues entonces va a ser tesina. En este ángulo donde dice que para obtener el título de licenciado, de licenciado en Derecho, tendría que decir que para aprobar, ¿sí?, que para aprobar la materia de métodos y técnicas de la investigación jurídica, y le ponemos presentan. ¿Por qué presentan? Bueno, porque es un equipo, ¿de acuerdo? Entonces debemos hablar en plural. Donde dice el nombre del sustentante, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner
el grupo, por ejemplo, segundo, ¿sí? Segundo F, y vamos a decir equipo, ¿sí? 3. Y centrado en forma de lista, ustedes tendrán que anotar a todos los integrantes del equipo comenzando por su apellido paterno, pero deben guardar el orden alfabético. Esto es, a veces ustedes deciden poner en primer lugar al que más trabajó y luego en segundo lugar al que casi no trabajó y al final el que de plano le hicieron el favor. Desde mi punto de vista no, aquí se debe ver el orden alfabético atendiendo al apellido paterno de cada uno de los que integran el equipo. Donde dice el nombre del asesor, quiten por favor eso y entonces solo anotan asesor y anotan mi nombre, ¿sí? Leticia de Jesús Valenzuela Ríos. Donde dice fecha, esto está alineado a la derecha, obviamente le quitan la palabra fecha y van a decir Zacatecas Zac. Nosotros vamos a poner o a establecer un día exacto en que va a ser la fecha perentoria para la entrega de la tesina vía correo. Sin embargo, fíjense que nunca se anota el día, solo se anota mes y año. Entonces vamos a suponer que es mayo 2020. De esta manera quedaría pues la portada de su tesina. ¿Qué es la hoja de guarda? La hoja de guarda es una hoja en blanco, ¿sí? Esta es la pasta, pero esta es una hoja en blanco que viene después de la pasta. De tal manera que esta hoja, como su nombre lo dice, es para seguir guardando el contenido. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues en este caso, aunque no lleva nada, ya cuenta como página. Esto deben ustedes tenerlo presente cuando vayan a elaborar el índice. Luego, contraportada. La contraportada es una portada interna. Entonces, esto mismo que hicieron ustedes acá, ¿sí? Va a ser una portada que van a colocar después de la hoja de guarda. Luego, entramos al elemento dedicatorias y o agradecimientos. Si habláramos de las diferencias entre una y otra, nosotros diríamos lo siguiente. Las dedicatorias se hacen a las personas con quienes nos estamos ligando por amor, por amistad, por respeto, etcétera, etcétera. Y los agradecimientos no, los agradecimientos son más formales. El agradecimiento se hace a todas aquellas personas que nos ayudaron al desarrollo del trabajo de investigación. Fíjense que muchos de ustedes dicen, pues dedicatorias como que para qué. Si ustedes no ponen dedicatorias no hay problema. Sin embargo, desde mi punto de vista los agradecimientos son obligatorios. ¿Por qué? Porque en la vida hay que ser agradecidos. Fíjense que hay dos cosas que nosotros podemos utilizar y que se dice que son la llave para abrir las puertas de cualquier lugar, cuando tú dices por favor y cuando dices gracias. De tal manera que si en algún momento dado les ayudaron vía correo enviándoles documentos en la Casa de la Cultura Jurídica, pues entonces dirían a la licenciada Heidi o al licenciado Miguel Ángel de la Casa de la Cultura Jurídica, a su asesor de tesina, etcétera, etcétera. Entonces, los agradecimientos iban a ser obligatorios. Ahora, ¿cómo anotar esto en el informe? Fíjense bien, aquí tengo una hoja de Word en donde vamos a establecer este tipo de parámetros. Voy a centrar, cada que inicio en una hoja un apartado diferente, pues entonces lo centro. Estamos trabajando, un poquito más adelante lo veremos ya con mayor claridad, ¿sí? Vamos a buscar el tipo de letra, lo pueden hacer ya sea en Arial o en Times, y entonces vamos a ver lo siguiente, déjenlo localizo. Cada uno de los apartados entonces aquí está, ¿sí? Va a ser de la siguiente forma. Me voy a centrar y lo anoto con negritas, con mayúsculas y centrado. En este caso estamos hablando de agradecimientos.
cada que estoy iniciando pues un apartado, de esa forma va a ser, ¿sí? Y entonces acá nosotros vamos a poner a quienes se agradece ya alineado a la izquierda, y entonces nada más cuidar de no hacerme párrafos lata. ¿Cuál es un párrafo lata? Un párrafo que abarca mitad de cuartilla o toda la cuartilla, y eso está mal en redacción, ese es un error de redacción. Bien, regresamos ahora a lo que tienen en su libro, ¿sí? Dedicatorias y o agradecimientos, eso lo acabamos de ver. Vamos a ver ahora la introducción. Fíjense que la introducción viene a ser un apartado medular en cualquier tesis, tesina o libro. La introducción se debe entender como una invitación al lector para leerte. ¿Esto qué quiere decir? Pues debe venir, por ejemplo, una presentación muy sintetizada de lo que va a encontrar en el documento. Debe venir algo sumamente atractivo que le llame la atención, que lo interese para que pueda leer el documento completo. Si el caso fuera en una introducción para un libro, aquí mismo vamos a meterlo de la justificación, la elaboración de hipótesis, etcétera. Pero así como está la elaboración de la tesina, la introducción debe llevar otro tipo de elementos, y los demás tendrían que ir por separado. Vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Empezamos a trabajar centrado con mayúsculas y negritas, ponemos la palabra introducción. Entonces aquí les voy a anotar cada uno de los apartados que deben venir en la introducción, pero por favor no pongan esos títulos que voy a poner ahorita, porque esos no van. La introducción no lleva ningún subtema, ningún encabezado, etc. Entonces, lo primero que debe ir en la introducción es un párrafo inicial, ¿sí? Si estoy hablando de desabasto de agua, entonces yo voy a decir en este párrafo inicial, en la actualidad nosotros tenemos un problema que agobia no solo a México, sino a todo el mundo, que es el desabasto de agua potable o agua que se puede beber, debido a que es un recurso no renovable que estamos teniendo. Entonces, todo esto lo anotamos como párrafo inicial, ¿sí? Después, ¿qué más va a llevar la introducción? Se supone que la introducción se hace, por eso yo les pedía que ustedes no eliminaran su proyecto de investigación, lo iban a retomar. Aquí lo que vamos a poner a continuación van a ser los objetivos, ¿sí? Tanto el objetivo general como los específicos. Ahora, nada más que hay una cuestión. Ustedes en su proyecto de investigación ponían este encabezado, luego como subtema y luego aquí el objetivo, etcétera. ¿Qué les voy a pedir? En un párrafo normal, por ejemplo, van a decir los objetivos. Perdón, dejen, ahora sí le quito las negritas y las mayúsculas. Entonces voy a decir los objetivos de la presente tesina, ¿sí?, fueron como objetivo general, ¿sí?, decidimos demostrar cuáles son las causas principales para explicar el desabasto de agua en el municipio de Zacatecas, por ejemplo. Y luego señalar, y como objetivos específicos tuvimos. Y entonces aquí ustedes lo van a seguir desarrollando, pero no usen las viñetas, no usen los números. Es un párrafo que están estructurando, espero explicarme, ¿sí? Pero tampoco va a llevar este título, no, así nada más después del párrafo inicial, punto y aparte, y luego van a poner los objetivos y así sucesivamente. Ahora, ¿qué más van a anotar dentro de la introducción? Van a anotar el marco, no porque lo vayan a anotar así, marco teórico. ¿Qué van a poner en el marco teórico? Van a anotar en un párrafo, ¿sí?,
Los autores que fueron fundamentales en el desarrollo de su tesina, que fueron los básicos que representaron el motivo de consulta. Por ejemplo, van a decir los autores más importantes que fueron consultados en el presente trabajo fueron las aportaciones de Miguel Carbonell, etcétera, ¿sí? ¿Y qué más van a anotar en ese párrafo? Van a anotar lo siguiente: cuáles fueron los documentos jurídicos más utilizados. Entonces, después de haber puesto los autores, van a decir, y en cuanto a los documentos jurídicos, los básicos para el desarrollo de la investigación fueron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, etcétera, ¿sí? Y el código tal o la ley tal, el tratado internacional tal, en fin. Entonces, en un párrafo, ¿sí?, van a anotar ustedes dos cosas en el marco teórico. La primera, ¿cuáles fueron los autores más importantes? Y la segunda, ¿cuáles fueron los documentos jurídicos básicos para el desarrollo de su trabajo de investigación? Entonces, eso es lo que quiero en marco teórico. Insisto, obviamente no va a llevar ese título, ¿sí?, sino que va a ser una consecución del párrafo de lo que pusieron como objetivos. ¿De acuerdo? Eso va a ser en cuanto a marco teórico. Ahora, ¿qué vamos a poner después? Vamos a poner el marco metodológico. Si ustedes recuerdan, todo esto lo estoy sacando de lo que viene a ser su proyecto de investigación. En el marco metodológico ustedes ponían la viñeta en negritas y luego la respuesta. Pues aquí también quiero que lo pongan tal cual, sin embargo no quiero que me pongan viñetas ni mucho menos, sino que van a ser párrafos, ¿sí? Entonces van a decir, la metodología utilizada fue, en primer lugar, la descripción de la profundidad de la investigación, fue descriptiva, o como le hayan puesto, descriptiva, explicativa, etcétera, y respondió a un diseño cual y cuantitativo. Y después, ¿sí?, en cuanto a la descripción de las actividades principales que se desarrollaron, fueron que acudimos a la Casa de la Cultura Jurídica, recabamos información, las fuentes de información, elaboramos las fichas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que tienen en viñetas, ustedes me van a hacer un párrafo donde están anotando todo lo que está allí, y luego viene lo de la tercera viñeta donde van a definir qué es documento, qué es ficha, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, después de marco metodológico, obviamente el cronograma no lo van a pasar acá, ¿sí? Entonces, después de marco metodológico van a anotar ustedes síntesis por capítulo. ¿Qué vamos a poner en este pequeño apartado? Decíamos, nada más no anoten eso, ¿sí? Son párrafos seguidos. Síntesis por capítulo. Señalarán el presente trabajo de investigación contiene 5 apartados, es un ejemplo, ¿sí? Puede ser 4 capítulos, 6 capítulos, dependiendo de cómo les haya quedado, ¿de acuerdo? Entonces, 5 apartados, de los cuales
tenemos. Y entonces aquí me van a decir, van a ser un párrafo o dos párrafos donde digan: en el primer capítulo analizaremos esto, en el segundo capítulo analizaremos lo otro. Pero no quiero que pongan el título del capítulo ni mucho menos, nada más es cuestión de que ustedes vayan a desarrollar de una manera súper sintetizada lo que va a contener cada capítulo. ¿Esto qué les indica? Que la introducción, a pesar de ir al principio, se elabora hasta el final, es decir, hasta que ya tienen todos los capítulos para que sepan qué anotar en este apartado. Y ya para finalizar la introducción, pues entonces vamos a poner un párrafo de cierre. ¿A qué me refiero con párrafo de cierre? A que ustedes van a anotar: esperamos que el presente trabajo sea de utilidad. Y entonces aquí me van a anotar el destinatario. ¿Cómo el destinatario? Pues a quién le va a servir la información de la tesina. Entonces pueden decir a otros estudiantes de la licenciatura en Derecho o a las personas, dependiendo del tema, si a las víctimas de violencia familiar, para que sepan a qué instancias acudir, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un párrafo de 5 o 6 renglones que se llama párrafo de cierre para poder cerrar la introducción. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues, ¿sí? La introducción ustedes tendrán que elaborarla con todos esos elementos, pero insisto, solo son párrafos en donde estás explicando si se trata del marco metodológico, si se trata de la síntesis por capítulo, si se trata del marco metodológico. Es decir, ustedes no van a anotar ningún otro título, ¿sí? Yo lo que quiero son párrafos seguidos, pero que contenga cada uno de los elementos que les acabo de señalar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nos regresamos de nueva cuenta a su libro. Después de introducción, tenemos otro elemento que se llama justificación. Nos regresamos a nuestras hojas de Word, ¿sí? A nuestro documento en Word, y vamos a decir lo siguiente. Después de la introducción, fíjense que cada apartado merece cambio de hoja, ¿sí? Entonces no lo vayan a unir. En otra hoja, centrado con mayúsculas y negritas, anotamos la palabra justificación. ¿Y qué vamos a anotar en este apartado? Van a anotar ustedes lo que viene en el proyecto de investigación como planteamiento del problema, ¿sí? Es que si recuerdan, en el planteamiento del problema decían por qué eligieron este tema, qué fue lo que los motivó, etcétera. Pero además también van a agregar los obstáculos que tuvieron al desarrollar su trabajo de investigación. ¿A qué obstáculos me estoy refiriendo? Pues nada menos a que nos tuvieron que encerrar, que cerraron la Casa de la Cultura Jurídica antes de entrar en contingencia, que ya tuvieron que localizar las fuentes de información a partir de internet, tratando de buscar fuentes confiables, de que no se pudieron reunir físicamente los integrantes del equipo, de que algunos no respondían, etcétera, etcétera. Entonces aquí ustedes van a desarrollar estos dos elementos. Les digo, esto del planteamiento del problema es lo que tienen en media cuartilla o poco más de media cuartilla en el proyecto de investigación, pero los obstáculos y demás, eso sí lo tienen que redactar ustedes. Acuérdense, nada más procurando no generar párrafos lata. Y en justificación, olvídense de poner estos encabezados, son párrafos normales, ¿de acuerdo? Así es como se hace la justificación. Pero también en el libro dice, hay que agregar el esquema de delimitación. Ese también lo tienen en el proyecto de investigación. Entonces, en otra hoja, ustedes anotan centrado con mayúsculas y negritas, esquema de delimitación, ¿sí? Y aquí me van a poner el esquema que decía derecho, derecho público, derecho privado, nivel, periodo, etcétera, y deben concluir ese esquema con el título concretizado, ¿sí? Eso ya está, eso nada más es cuestión de copiar y pegar. Nos regresamos al libro. Aquí está.
Aquí dice lo que debe contener la justificación y también dice que debes integrar el esquema de delimitación. Ahora, vamos a ver las hipótesis. Las hipótesis, esas también ya las tienen ustedes, ¿sí? Las hipótesis, nos vamos a una hoja nueva, ponemos ese título y entonces aquí vamos a vaciar lo que está en el proyecto de investigación, las 3 variables independientes, así como les quedó en el proyecto de investigación. Va a quedar como hasta aquí, porque es muy poquito lo de las hipótesis, eso no interesa. Como vamos a iniciar otro apartado, entonces me voy a otra hoja. Y en esta otra hoja, ¿qué es lo que les indicamos en el libro? En el libro dice, después de las hipótesis, ustedes tienen que hablar del contenido por capítulos. Por obviedad, ustedes no le van a titular aquí contenido por capítulos, sino que aquí ya van a empezar con el capítulo 1. Y vamos a decir, por ejemplo, derecho penal y el delito de violencia familiar. Es un ejemplo, ¿eh? Fíjense en algo. Primero que nada, yo aquí ya no puse la palabra capítulo. Metodológicamente, ahorita la moda es iniciar a partir del número. No estoy poniendo aquí un número romano, estoy poniendo un número arábigo. De tal manera que, bueno, ya tengo el primer capítulo y entonces voy a empezar a vaciar las fichas de trabajo, así como les señalé en el video anterior. Antes de poner cualquier subtema, ¿sí? Por ejemplo, definición de derecho penal, etcétera. Una cuestión, aquí deben ustedes poner un párrafo introductorio, ¿sí? Después del párrafo introductorio, ahora sí ya puedo anotar lo que viene a ser el primer subtema que hayan ustedes extraído de su ficha de trabajo. Entonces, derecho penal. Y aquí voy a vaciar la tarjeta. No voy a ahondar mucho en este tema porque viene un apartado donde les digo el tipo de letra, cómo poner las citas textuales, cómo hacer este tipo de numeraciones, etcétera, etcétera. Aquí lo único que estoy viendo es cómo voy a anotar cada uno de los apartados de lo que viene a ser la redacción tipo tesis o tesina. Vamos a suponer que ya está el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces me voy a otra hoja terminando el último capítulo. Ah, hay otra cosa. Cada que inicio capítulo debe haber un cambio de hoja, ¿sí? Me voy de nuevo a lo que viene a ser los elementos de la redacción tipo tesis o tesina, que debemos anotar como ya apartados de cierre, comprobación de hipótesis, conclusiones, propuestas, etc. Entonces, esto de la comprobación de las hipótesis fue lo más importante en su trabajo de investigación. ¿Cómo lo voy a presentar? Lo voy a presentar de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, en hoja nueva, anoto comprobación de las hipótesis. Y aquí voy a vaciar la información así, ¿sí? Y voy a decir a la hipótesis, perdón, con minúscula, a la hipótesis en donde señalamos que la principal causa de la violencia familiar era la falta de denuncia, tenemos, ¿sí? Esa es la primera hipótesis. Vamos a tener que poner el resultado. Si ustedes decidieron hacer investigación de campo de manera virtual a través de Google, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que dividir los resultados en dos. Si lo hicieron nada más de forma documental, bueno, entonces aquí solo se plasma el resultado de la investigación documental. ¿Cómo lo haríamos? De la siguiente forma. Inciso A, ¿sí? En la investigación documental obtuvimos los siguientes resultados, ¿sí?
Y entonces decimos, fue una comprobación positiva o negativa o no comprobación. ¿De qué va a depender eso? Pues de que si ustedes encontraron esa información en los documentos o no, relativo a lo de la principal causa de la violencia, que fue la falta de denuncia. Es un ejemplo, ¿sale? Luego, aquí tengo que poner el resultado. Comprobación, vamos a suponer, fue positiva. La tengo que resaltar. Eso me permite a mí como evaluadora localizar rápidamente el resultado. No me voy a conformar con que me digan comprobación positiva o comprobación negativa. Yo voy a querer que me digan lo siguiente. Fue una comprobación positiva debido a que en el capítulo 4, esto ya no lo ponen con negritas, ¿sí? Le quito las negritas. Debido a que en el capítulo 4, en el punto relativo a las causas de la violencia familiar, se señaló, y aquí me van a poner, por favor, de una manera muy sintetizada, ¿sí? Demasiado sintetizada, lo que dice ese apartado en donde están fundamentando este tipo de comprobación respecto de esta hipótesis. Espero que se haya entendido. Ahora, si fue comprobación negativa igualmente, van a decir, ya que debido a que en el capítulo tal se está señalando tal y tal, y entonces aquí vamos a poner la síntesis del resultado. Ahora, ¿qué es lo peor que pudo haber pasado? Que esta, en vez de ser comprobación positiva o negativa, van a ponerle una no comprobación, porque ninguna de las fuentes de información venía algo relativo a la falta de denuncia. Entonces, ¿qué tendría que poner aquí? No comprobación, fue una no comprobación. Y entonces, ¿por qué fue una no comprobación? Por falta de información. Y eso no hay problema, ni los voy a reprobar por eso, ni mucho menos. Simple y llanamente no encontraron una información que sustentara que la principal causa de la violencia familiar era la falta de denuncia. ¿De acuerdo? Eso fue documentalmente, pero ahora, si alcanzaron a realizar la investigación de campo, entonces diríamos, en la investigación de campo se obtuvo una comprobación positiva o negativa, y aquí obviamente sí van a obtener comprobación porque se supone que yo les voy a revisar ese cuestionario, o ya se lo revisé y garantizamos de que vinieran las hipótesis. Acuérdense que la encuesta es un mecanismo para la comprobación de las mismas. Entonces, este tipo de comprobación va a ser mucho más sencilla, porque en vez de que pongan párrafos o algo así, nos vamos a remitir a la gráfica donde viene esto de la falta de denuncia, y entonces vamos a decir, debido a que el 82%, ¿sí? Es un ejemplo, contestó que no denunciaría si fuera víctima de violencia familiar. ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjense bien, aquí yo tengo apenas la comprobación de la primera hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta hacer? Pues la comprobación de la segunda hipótesis, porque recuerden ustedes que tenemos por lo menos 3. ¿Qué voy a hacer en la segunda? Exactamente lo mismo que en la primera. Vamos a decir, a la hipótesis donde establecimos que otra de las causas de por qué se da la violencia familiar era por que uno de los cónyuges es ebrio consuetudinario o por alguna adicción, etcétera. Bueno, entonces, inciso A, en la investigación documental obtuvimos una comprobación tal, en fin. Entonces, van a repetir este ejercicio, lo van a repetir en la hipótesis 2 y en la hipótesis 3, ¿de acuerdo? Y así es como me van a presentar el apartado de comprobación de las hipótesis. Luego, termino comprobación de las hipótesis. Me regreso al libro para ver el elemento que continúa. Si ustedes se fijan, vienen las
conclusiones. Entonces me voy a la hoja de Word, centrado con mayúsculas y negritas, conclusiones. Fíjense que la moda metodológica ahora es que ustedes me van a poner una conclusión por cada uno de los capítulos de su tesina y estos van a ir enumerados, ¿de acuerdo? Entonces, en párrafos que no exceden exceden 5 o 6 renglones, me van a anotar ustedes, por favor, la conclusión del capítulo 1, la conclusión del capítulo 2 y así sucesivamente. Entonces, ese párrafo va a ser del capítulo 1, luego otra conclusión del capítulo 2 y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre conclusiones y comprobación de las hipótesis? Las hipótesis fueron las directrices de la investigación. ¿Por qué poner conclusiones si ya pusimos comprobación de las hipótesis? Porque las hipótesis, toda la información para llegar al resultado venía en el capítulo 4 y 5. Pero obviamente utilizamos más capítulos, o sea, plasmamos más información que de las hipótesis. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de hacer el marco teórico de su tema de investigación. Por lo tanto, aquí lo que van a poner como conclusión del capítulo 1, del 2, etcétera, fue lo más relevante de cada uno de los capítulos. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se hacen las conclusiones. Terminando lo de las conclusiones, me voy a ir a otra hoja y voy a poner propuestas. En este apartado debo ser muy enfática en algo. Fíjense que no me gustaría que quedaran las propuestas como si fuera lista de mandado. ¿Cómo evitar la violencia familiar? Pues que denuncie, que incrementar lo de los valores, no tener miedo ante la víctima, solicitar que ya se separe del hogar, etcétera. Eso, pues claro que son propuestas viables, pero pareciera una carta a Santa Claus, ¿de acuerdo? Y entonces no se trata de eso. Yo lo que quiero es una propuesta, pero bien desarrollada. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, la propuesta para erradicar la violencia familiar, perdón, déjenme quito lo de las negritas y la mayúscula para que sepan cómo queda. Entonces, nuestra propuesta para erradicar o disminuir el problema de violencia familiar es que se incremente la denuncia de este delito. Si yo pongo eso de propuesta, ¿qué voy a desarrollar acá? Pues voy a desarrollar cómo instrumentar esto, ¿sí? Si yo estoy diciendo que se incremente la denuncia del delito, dime cómo lograr que se incremente la denuncia del delito. Entonces, para lo anterior, se requiere que exista más información, es decir, difusión de las instancias que existen para apoyo a las víctimas del delito de violencia familiar, y esto se lograría por los diferentes medios de comunicación, por conferencias o pláticas o entregar folletos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí me van a decir en 3 o 4 párrafos cómo instrumentar esta propuesta que estoy llevando a cabo, ¿de acuerdo? O que estoy planteando. De tal manera que no quiero que me pongan así como que viñetas de vamos a hacer esto. No. Una propuesta pero totalmente desarrollada. Espero se haya entendido, ¿sí? Para el siguiente video nosotros vamos a señalar cómo vamos a cerrar. Es que, si ustedes se fijan, después de propuestas vienen 2 elementos básicos. Es el índice y las fuentes de información. Esto pues tiene su grado de complejidad y entonces lo vamos a hacer en el siguiente video. Y también en el siguiente video ya vamos a darles instrucciones del tipo de letra, número de fuente, si lleva márgenes, si lleva sangría, qué sistema para decimal o tradicional para la enumeración de temas y subtemas, etcétera. Entonces, hasta el próximo video. Saludos.